En este preciso momento, mientras estás aquí, hay algo que está decidiendo en silencio cómo van a latir tus próximos años y no lo ves, pero lo sientes. Puede estar en una palabra que no sanaste, en un recuerdo que nunca entregaste, en ese miedo que aprieta el pecho cuando te quedas solo, en ese diagnóstico que no dijiste en voz alta, o en ese presentimiento que no sabes explicar, pero que cada noche se te acuesta encima como un peso vivo. Y aunque nadie lo nota, tú lo sabes. Algo dentro de ti está hablando. Y no es solo el cuerpo. Es el alma tratando de sobrevivir a algo que no tiene nombre, pero sí consecuencias. Hoy vas a escuchar lo que casi nadie se atreve a decirte. No es casualidad que llegaste aquí. No es por curiosidad. No es por un algoritmo. Es porque hay una oración, una sola, específica, revelada, que si permaneces hasta el final, vas a pronunciar conmigo. Y cuando lo hagas, algo va a cambiar dentro de ti, aunque nadie lo vea desde afuera. Hay personas que han tomado decisiones que interrumpieron su muerte emocional y física en el instante exacto en que hicieron la oración correcta, en el momento correcto, con el corazón en el lugar correcto. Y sé que quizás tú has orado antes, has llorado antes, has repetido palabras que otros te dijeron, has buscado consuelo en videos, sermones, médicos, promesas humanas, distracciones o diagnósticos. Pero este mensaje no viene a entretenerte ni a darte un discurso religioso más. Viene como una cita divina para mostrarse exactamente en lo que te está fallando, en lo que te está drenando, en lo que te está empujando lentamente hacia un desgaste que estás empezando a normalizar sin darte cuenta. Y escúchame con atención. Si permaneces hasta el último minuto de este mensaje, vas a hacer algo conmigo que muchos no han hecho correctamente. Vas a declarar la cobertura que Dios dejó escrita para proteger no solo tu cuerpo, sino tu alma, tu mente, tus pensamientos, tu pulso, tus amaneceres y tus noches. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. Hay oraciones que se dicen desde la boca y hay oraciones que se dicen desde la herida, desde la culpa, desde el cansancio, desde el miedo, desde la urgencia. Y esas no son oraciones decorativas, son llaves espirituales que Dios reconoce como quien escucha a un hijo golpeando la puerta en medio de la tormenta. Y si tú sientes que tu vida, tu salud, tus emociones o tus noches están bajo ataque, no importa cuánto lo hayas disimulado, no importa si nunca lo dijiste, no importa si te acostumbraste a callarlo, este es uno de esos momentos que separan las temporadas. O lo ignoras y sigues igual, o escuchas hasta el final y entras en algo que no vas a poder explicar con palabras, pero lo vas a sentir en el cuerpo, en el ánimo, en la respiración y en el espíritu. Mira lo que te voy a decir y quiero que lo guardes. Hay personas que se han medicado por algo que era espiritual. Hay personas que se han resignado a algo que era reversible. Hay personas que se cansaron cuando estaban a 2 pasos de ser restauradas. Y hay personas que no sabían que estaban bajo ataque hasta que Dios les mostró la raíz. Y si tú te quedas aquí, si no te vas, si escuchas hasta el instante en que yo te guíe palabra por palabra en esa oración de cobertura, vas a entender por qué este mensaje no llegó antes, no llegó después, sino exactamente ahora. Lo que vas a declarar no será poesía bíblica, será un escudo real, un decreto de protección sobre tu corazón, un blindaje que corta lo que entró sin permiso, una barrera espiritual que muchos nunca activaron porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Quédate, porque no voy a hablarte como un predicador más. Voy a hablarte como quien ha visto gente levantarse cuando el médico ya no sabía qué más decir, como quien ha escuchado testimonios de personas que sentían que el corazón se apagaba por dentro hasta que comprendieron dónde estaba la grieta espiritual. Y tú, aunque nadie lo sepa, aunque no lo digas en voz alta, aunque sonrías para no preocupar a nadie, tú también has sentido esa grieta. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, hoy no solo la vas a identificar, vas a empezar a cerrarla desde la raíz. Y ahora necesitas escuchar esto porque aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, hay un cansancio que no se quita durmiendo, hay un silencio que no se rompe hablando, hay un vacío que no entienden ni los que te aman. Y hay una guerra que ni tú sabes cuándo comenzó, pero se ha ido instalando despacio como quien entra sin hacer ruido. Tú sientes que hay días en que despiertas con la sensación de que algo te falta aunque tengas todo lo que otros desean. Y hay noches donde tu mente no descansa
aunque el cuerpo esté rendido. Y aunque sonrías con naturalidad, hay momentos en que, sin explicación, un peso se sienta en tu pecho como si el alma respirara más lento que los pulmones, como si el corazón estuviera cargando algo que no se ve pero arde. Y lo más doloroso es que hay partes de ti que ni tú mismo sabes cómo explicar, porque no es tristeza exactamente, no es ansiedad completamente, no es cansancio solamente, es algo más hondo, más callado, más espiritual de lo que cualquier palabra humana puede nombrar. Hay momentos en que te detienes en medio del día sin razón aparente y una sensación de desconexión te envuelve sin pedir permiso. Miras alrededor y todo parece igual, pero por dentro hay un ruido que los demás no escuchan. Hay una inquietud que no se calma con distracciones. Hay un silencio que pesa, aunque haya gente hablando a tu lado, y aunque tú sigas funcionando, trabajando, cumpliendo, ayudando, respondiendo, algo dentro de ti se ha ido apagando lentamente sin hacer escándalo, como una vela consumiéndose en silencio mientras la habitación sigue iluminada por costumbre, y nadie nota que la llama se está encogiendo, pero tú sí. Tú lo sientes cuando intentas dormir y no puedes, cuando intentas orar y las palabras no salen, cuando intentas reír y la risa suena como un eco que no nace del pecho sino de la memoria. Has tenido momentos en que te preguntas si tal vez algo en ti se quebró sin que lo notaras, porque antes tenías ilusión por cosas pequeñas y ahora todo se siente como un peso que cargas en automático. Antes podías escuchar una canción y recordar esperanza, ahora la música solo llena espacio. Antes sentías que Dios te hablaba aunque fuera en susurros, ahora te preguntas si te dejó en silencio o si tú te quedaste demasiado lejos como para escucharlo. Y aunque nadie te lo pregunte, aunque nadie te vea llorar, aunque nadie haya notado el cambio, tú sabes que algo te está drenando desde adentro y no encuentras dónde está la grieta, porque has aprendido a esconder lo que te duele incluso de ti mismo, y eso desgasta más que cualquier enfermedad física. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que hay momentos en que te has sentido culpable por no sentirte bien, como si no tuvieras derecho a estar cansado, como si no pudieras permitirte decir, no puedo más, porque hay gente que depende de ti, porque hay responsabilidades que no esperan, porque hay heridas que no quieres abrir, y entonces haces lo que muchos hacen. Aguantas, sonríes, sigues, respondes, finges que todo está bajo control, pero en lo secreto te preguntas por qué tu corazón late como si estuviera escondiendo un llanto, por qué tus pensamientos corren cuando el cuerpo está quieto, por qué hay una opresión que llega sin pedir permiso y se va sin despedirse, dejándote la sensación de que algo no está bien, aunque todos digan que estás bien. Y tú has pensado más de una vez que tal vez Dios se quedó callado contigo o que tú ya no sabes cómo buscarlo porque lo has intentado, porque has hecho oraciones que no sabías si Él escuchó, porque has querido sentir su abrazo pero solo sentiste el frío de tu almohada, porque has esperado una respuesta y recibiste silencio, porque te has preguntado si tu fe se está agotando o si simplemente estás desgastado por dentro, y aún así sigues, y aún así escuchas mensajes, y aún así haces lo que puedes para no colapsar, pero hay una parte de ti que pide auxilio en un idioma que nadie entiende, y por eso estás aquí, porque hay algo en este mensaje que te está leyendo por dentro, algo que te está nombrando con la precisión con la que Dios separa lo que es carne de lo que es espíritu, lo que es herida de lo que es pecado, lo que es agotamiento de lo que es opresión. Y aunque tú mismo intentaste ignorarlo, el alma cansada no se calla. Solo se esconde esperando que alguien la encuentre. No importa si nunca lo dijiste, si nunca lo escribiste, si nunca te atreviste a confesarlo porque temías que no te entendieran, porque pensabas que era exageración, porque te acostumbraste a caminar con grietas interiores como si fueran parte de tu identidad. Hoy esas grietas están siendo expuestas no para avergonzarte, sino para que sepas que Dios vino a hablarte directamente, sin rodeos, sin religiosidad, sin discursos vacíos. Vino a ponerte un espejo delante no para condenarte, sino para recordarte que lo que sientes no es debilidad emocional ni rareza personal, es el alma avisando que algo está desconectado, algo está infiltrando dolor, algo está desgastando lo que Dios creó para latir en abundancia, y ninguna máscara, ni siquiera la fe en automático, puede callar lo que el Espíritu Santo quiere sanar desde la raíz. Y todo esto que llevas sintiendo no es casualidad, no es algo que simplemente apareció porque sí. No es una etapa emocional ni un desgaste normal de la vida adulta como algunos intentan justificar.
Hay algo mucho más profundo detrás de ese cansancio del alma, detrás de esa opresión silenciosa, detrás de esa sensación de estar desconectado incluso cuando haces todo lo correcto, porque el dolor invisible casi nunca nace donde parece. Y muchos viven apagándose lentamente porque nadie les dijo que lo que están enfrentando no es una emoción suelta, ni un pensamiento negativo, ni un simple bajón anímico, sino una señal inequívoca de una enfermedad espiritual que se mete donde menos lo esperas, que empieza como un susurro de cansancio y termina robándote la fe sin que te des cuenta, porque hay heridas que el cuerpo no siente primero, hay batallas que no se ven con los ojos humanos, hay grietas que empiezan en lo profundo del espíritu y terminan manifestándose como cansancio, como ansiedad, como enfermedades físicas, como frialdad espiritual, como desgano por la oración, como silencio interior que nadie puede escuchar pero que te está consumiendo desde adentro. ¿Has pensado que solo estás cansado, que es estrés, que necesitas vacaciones, que es la presión familiar o el ritmo de vida? Pero si fuera eso, ya habrías sentido alivio con distracciones, con descanso, con actividades nuevas, con conversaciones. Pero no, algo sigue ahí filtrándose como una sombra que se acomoda en los rincones y te roba el brillo sin levantar sospechas, porque no siempre el enemigo llega con gritos o tormentas. A veces llega como un susurro que apaga la oración poco a poco, como una duda que penetra sin ruido, como un desgaste lento que rompe más que los golpes fuertes, porque hay ataques que no se sienten como ataques, sino como abandono, como apatía, como silencio, como resignación disfrazada de madurez. Y eso es lo más peligroso, cuando empiezas a creer que lo que sientes es normal, que vivir así es parte de crecer, que la sequedad espiritual es una temporada más, que el cansancio del alma es parte de la vida moderna, que la ausencia de gozo es parte del sacrificio cotidiano. Y tal vez nadie te lo dijo, pero eso no es normal, eso no es parte de tu diseño, eso no viene de Dios. Eso es señal de que algo invisible ha entrado por una grieta que no viste, que algo ha debilitado tu espíritu mientras ocupabas tus manos en sobrevivir. Escúchame con atención, porque esto no es exageración, ni misticismo, ni dramatismo espiritual. Es una realidad que el enemigo no quiere que descubras. Porque cuando logras nombrar lo que te roba, puedes empezar a recuperarlo. Cuando entiendes que el agotamiento del alma no es cansancio emocional, sino ataque espiritual, empiezas a mirar el dolor con ojos de guerra y no de resignación. Cuando reconoces que lo que llevas dentro no es mala racha, sino una contaminación invisible. De pronto el silencio ya no es un síntoma, sino una alarma. Y es ahí donde Dios empieza a intervenir, porque solo puede sanar lo que se revela, solo puede restaurar lo que se expone, solo puede liberar lo que se reconoce como opresión y no como carácter, como fracaso o como debilidad personal. Este agotamiento extraño, esta sensación de que algo te drena, esta confusión que nubla incluso tu manera de orar, esta opresión que se siente como un peso en el pecho, no nació de la nada. Entró por una puerta que quizá no abriste conscientemente, pero que quedó entreabierta cuando dejaste de cuidar tu espíritu mientras cuidabas todo lo demás. Cuando callaste dolores que debiste entregar a Dios. Cuando sostuviste cargas que Él nunca te pidió cargar. Cuando permitiste pensamientos que parecían inofensivos, pero que empezaron a desgastar tu fe desde adentro. Cuando te expusiste a ambientes, palabras o personas que sembraron sombras sin que tú lo notaras. Porque nadie te dijo que muchas enfermedades espirituales empiezan como descuidos invisibles, pequeños silencios, pequeñas renuncias, pequeñas decepciones que se quedan viviendo en el corazón hasta que se convierten en grietas por donde se infiltra el enemigo con sus sospechas, sus mentiras, sus miedos, sus ataques disfrazados de cansancio. Tú no estás así porque sí, no estás cansado porque estás débil, no estás seco porque Dios te abandonó, no estás confundido porque tu fe se dañó. Estás así porque el alma ha sido atacada y desgastada, porque hay heridas que no fueron tratadas, porque hay opresiones que nadie te enseñó a identificar, porque hay guerras espirituales que no se pelean con fuerza humana, porque hay enfermedades del espíritu que no se curan con descanso. Y esta es la verdad que muchos no se atreven a nombrar, pero que necesitas escuchar. El enemigo no siempre busca destruir tu cuerpo primero, busca apagar tu espíritu para que lo demás caiga por gravedad. Porque cuando el espíritu se enferma, el corazón se enfría, la mente se confunde, el cuerpo se resiente y la fe se debilita sin explicación. Y aunque hoy no lo veas con claridad,
Hay una raíz espiritual detrás de lo que sientes. No importa cómo se manifieste. No importa si lo explicas como ansiedad o cansancio, o desesperanza, o insomnio, o pérdida de propósito. Hay algo detrás que no se combate con hábitos humanos, ni con frases positivas, ni con distracciones emocionales. Hay algo que necesita ser desenmascarado y cortado desde lo invisible, porque la verdadera batalla no está en lo que ves, sino en lo que no has podido discernir. Y si este mensaje está entrando tan profundo en ti, es porque Dios te está revelando que tu alma no está rota, está bajo ataque, que tu fe no está muerta, está oprimida, que tu corazón no está seco, está esperando liberación, que tu espíritu no te abandonó, está pidiendo auxilio silencioso mientras tú sigues intentando arreglar en lo natural lo que se rompió en lo espiritual. Y ahora que ya estás sintiendo con más claridad lo que antes no habías podido nombrar, necesito llevarte un paso más allá, porque lo que viene no es para asustarte, sino para despertarte antes de que esa grieta se convierta en ruptura total, antes de que ese silencio se vuelva costumbre, antes de que ese agotamiento espiritual se transforme en muerte interior, porque aquí es donde comienza la advertencia que el cielo puso en mi espíritu para ti. Y ahora escúchame con toda el alma, porque aquí no hablo para asustarte, sino para despertarte antes de que el desgaste silencioso se vuelva un derrumbe completo, porque lo que hoy te está avisando en susurros, mañana podría gritar en forma de pérdida de propósito, de rupturas que duelen más de lo que admites, de decisiones tomadas con la niebla en el corazón, de familias que se confunden al verte ausente, aunque sigas presente, de hijos que aprenden el idioma del miedo porque lo escuchan en tus latidos, de una casa donde los platos están en su sitio, pero la paz no encuentra mesa. Y no es un castigo divino, ni una fatalidad inevitable. Es la consecuencia de dejar una grieta expuesta, donde el enemigo entra a robar poco a poco, día a día, hasta que lo anormal se vuelve costumbre y lo santo parece lejano. La Escritura no exageró cuando dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque lo que no guarda se gasta, y lo que se gasta se rompe, y lo que se rompe sin Dios termina por endurecerse. Y un corazón endurecido no solo late distinto, piensa distinto, habla distinto, ama distinto, y sin darte cuenta empiezas a negociar con la oscuridad pedacitos de tu esperanza, minutos de oración que cambias por pantallas, conversaciones que alimentan tu angustia, pensamientos que te dictan sentencia cuando el juez de cielo ya te declaró libre, y ese intercambio silencioso se vuelve rutina disfrazada de madurez cuando en realidad es un retroceso espiritual con consecuencias muy reales en tu cuerpo, en tu mente, en tu casa. No podemos ignorar la línea de batalla que Cristo dibujó con claridad, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y si tú no eliges la abundancia que Él te ofrece, la vida no se queda neutra. La neutralidad no existe en el espíritu. O avanzas o retrocedes, o habitas bajo la sombra del Altísimo, o te expones a la intemperie del miedo, o alineas tu pulso a la paz de Dios, o aceptas el latido del mundo que corre sin descanso y se ahoga sin aviso. Y cuando esa guerra no se nombra y no se libra, las consecuencias no se quedan adentro, salen por la boca en forma de dureza, de ironías que hieren, de silencios que enfrían, de decisiones aceleradas que te llevan a lugares donde Dios no te envió. Y luego te preguntas por qué pesa tanto el pecho si no has corrido, por qué te falta el aire si la ventana está abierta, por qué se te hace imposible decir perdón o te necesito si toda tu vida fuiste capaz de abrazar. Y es porque una opresión no tratada coloniza tus hábitos, dicta tu agenda, seca tu risa y transforma tu identidad en una versión fatigada de ti mismo. Y cuando el enemigo logra eso, no necesita gritar, ya ganó el susurro que te roba la atención. Y cuando le roba la atención al alma, le roba el oído al espíritu. Y cuando no escuchas al Espíritu Santo, empiezas a obedecer a la ansiedad como si fuera tu pastor, y no lo es. Quiero que mires con honestidad, no con culpa, qué se ha ido de tu mesa en estos meses y qué ha ocupado su lugar, porque cuando el altar se enfría, el comedor se llena de migajas que no alimentan. Y donde antes había palabra, ahora hay titulares de miedo. Donde antes había oración, ahora hay debates interminables. Donde antes había descanso,
Ahora hay desvelo con luz azul que anestesia pero no sana. Y el cuerpo empieza a protestar porque el alma está malnutrida y la presión sube sin motivo aparente y el pecho aprieta sin diagnóstico claro y la mente repite historias donde siempre pierdes tú y la casa se vuelve campo de suspiros largos y risas cortas y dices, es la vida, pero en tu espíritu sabes que no, que esto no es la vida que te prometieron, que esto no es la abundancia por la que Cristo pagó, que esto se parece más al hurto lento que a la bendición. Y entonces aparece la voz de la resignación que te susurra, así son las cosas. A tu edad ya no cambia nada. Tu familia es así. Tu historia está escrita. Pero esas frases son la tinta del enemigo, no la de Dios. Porque Dios escribe con misericordia nueva cada mañana. Y el enemigo firma contratos de esclavitud con argumentos que suenan razonables. Y por eso este aviso es urgente. Porque cuanto más tiempo toleres la grieta, más normal te parecerá la gotera. Y cuanto más normal te parezca la gotera, menos creerás que la casa puede volver a ser hogar. Y cuando ya no crees, dejas de pedir. Y cuando dejas de pedir, renuncias sin darte cuenta. No ignores la dimensión espiritual de todo lo que estás viviendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando tratas una guerra espiritual con herramientas meramente humanas, terminas agotado y confundido, como quien usa una cuchara para abrir una puerta blindada, y esa frustración acumulada se convierte en cinismo. Y el cinismo es la costra del corazón herido. Y un corazón con costra ya no siente la caricia de Dios aunque Dios lo esté tocando. Y empiezas a mirar con recelo lo santo, a sospechar de la oración, a dudar de los milagros, a etiquetar la fe como emoción. Y en ese lugar el enemigo se siente cómodo porque te cortó las alas sin tocarte las piernas. Sigues caminando pero ya no vuelas. Sigues asistiendo pero ya no habitas. Sigues creyendo pero ya no esperas. Y sin esperanza el alma pierde horizonte y el cuerpo pierde ritmo y la casa pierde canción. Por eso la palabra nos llama a velar y orar. Porque quien no vela se duerme con la puerta entreabierta y quien no ora amanece saqueado sin entender cómo. Y hoy el Espíritu te despierta para cerrar la puerta con llave y sangre, con verdad y obediencia, con la cobertura que Dios ya dejó escrita y que tú vas a aprender a activar. Permíteme decirlo con una claridad que te proteja, no para culparte sino para alinearte a vida. Porque si tú pospones el tratamiento del alma, si llamas normal a lo que es opresión, si justificas la dureza que te está secando por dentro, si te acostumbras a vivir sin presencia y sin palabra, tarde o temprano esa sequedad empuja decisiones que te saldrán caras, relaciones sabias que no escucharás, advertencias que ignorarás, oportunidades que no verás. Y lo que hoy es un peso en el pecho, mañana puede convertirse en un pacto con la tristeza. Y la tristeza, cuando se instala, manda sobre las horas, cobra peaje a cada alegría, apaga cumpleaños, silencia mesas, arruina abrazos y termina por esculpir en tu rostro una seriedad que no es madurez, es desierto. Y en ese desierto el enemigo vende espejismos que te prometen alivio rápido y te entregan esclavitud lenta. Y ahí es donde muchos se pierden, en el atajo que parecía descanso y terminó siendo trampa. Y yo no quiero verte en esa trampa. Por eso esta palabra llega con urgencia y con promesa. Porque hay otra consecuencia que pocos nombran y que tal vez ya has visto. Y es el eco generacional del descuido espiritual. Porque lo que toleras hoy en tu corazón aparece mañana como lenguaje natural en tu casa. Y los pequeños aprenden a respirar la atmósfera que creas. Y si tu atmósfera está llena de ansiedad, ellos llaman normal a lo que es tóxico. Y si tu atmósfera está llena de desánimo, ellos llaman realista a lo que es incredulidad. Y si tu atmósfera está fría, ellos aprenden a vivir a distancia de Dios, aunque crezcan cerca de una iglesia. Y cuando quieras volver, volverás, porque Dios siempre deja el camino de regreso. Pero habrás perdido tiempo, habrás regalado días, habrás entregado territorio que ahora tendrás que recuperar con más esfuerzo. Y aunque su gracia te sostenga, lamentarás horas que pudieron haber sido de abrazo y fueron de discusión, noches que pudieron ser de descanso y fueron de insomnio, decisiones que pudieron nacer de la paz y nacieron del miedo. Y no quiero que escribas esa historia con tus propias manos cuando el cielo ya te dio otra, porque hoy la puerta está abierta
Hoy el agua está moviéndose. Hoy la palabra se acerca a tu camilla y te pregunta si quieres ser sano. Y si respondes que sí, la siguiente escena no será filosofía, será poder en acción, será cobertura real, será proceso y milagro, será presencia que acompaña, será dirección que ordena, será paz que guarda, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando la paz guarda, el ladrón se queda fuera. No te estoy diciendo esto para dejarte con miedo. Te lo digo para despertarte con esperanza y con sentido de urgencia, porque si el enemigo viene de noche, nosotros encendemos la lámpara de la palabra. Si el enemigo siembra mentira, nosotros respondemos con verdad. Si el enemigo aprieta el pecho, nosotros elevamos los ojos y alzamos la oración. Si el enemigo te quiere aislado, nosotros levantamos un altar de comunidad, porque no pelearás solo, porque miles han salido de la cueva cuando reconocieron la guerra y aceptaron la guía, y tú eres uno de esos. Por eso quiero que no te sueltes ahora, que resistas la tentación de distraerte, que te quedes hasta el final, porque lo que viene a continuación no es teoría ni consigna, son vidas de carne y hueso, historias con nombre y apellido que pasaron por la misma oscuridad que hoy te nombra y descubrieron que la cobertura de Dios no es una metáfora, sino una realidad que se siente, que se vive, que te cambia la respiración y te devuelve el brillo. Y al escucharlas vas a reconocer tu propia ruta de regreso. Y quiero que mientras sigues aquí conmigo, dejes que estas palabras se mezclen con tu propia historia, porque quizá pienses que lo tuyo es distinto, que nadie entendería lo que has sentido en silencio, pero escucha esto porque no estás solo, ni eres un caso aislado. Hay vidas que caminaron por la misma sombra donde tú estás parado y vieron cómo Dios empezó a intervenir justo cuando todo parecía agotado. Como le ocurrió a Mariana, una mujer de 47 años, que durante meses sintió que el pecho se le cerraba como si una mano invisible apretara su corazón cada vez que estaba sola. Los médicos no encontraban nada concluyente. Los estudios decían que todo estaba dentro de los parámetros, pero ella sabía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no se medía con sangre ni con máquinas, porque se dormía llorando sin saber por qué, despertaba con el alma cansada antes de abrir los ojos, y había noches en que el miedo le latía más fuerte que el propio corazón. Nadie lo sabía, ni siquiera su esposo, porque ella aprendió a sonreír con la boca y a desmoronarse por dentro, hasta que un día, en medio de un episodio de ansiedad que la dejó sin aire sentada en el piso del baño, recordó una palabra que había escuchado en su infancia. Clamó este pobre, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Y aunque llevaba años sin hablar con Dios, murmuró un ayúdame, sin fuerza, sin forma, casi sin voz. Pero Dios tomó ese susurro como llave, y semanas después alguien le envió un mensaje que decía: lee el Salmo 91 cada mañana y cada noche como si tu vida dependiera de eso. Y ella empezó a hacerlo no por convicción, sino por desesperación. Al principio era solo lectura mecánica, luego empezó a llorar cada vez que decía no temerás. Después comenzó a sentir que el aire volvía a entrar más profundo, y sin darse cuenta su corazón empezó a responder a palabras que ella había olvidado que tenían poder. Y meses después, en una consulta de rutina, el médico le dijo: su presión está muy bien, su ritmo cardíaco ha mejorado. Y aunque él no supo explicarlo, ella sí entendió que no era una coincidencia ni un fenómeno psicológico, era el resultado de habitar bajo sombra y no solo de visitar un templo. Era la señal invisible de que cuando el alma sana, el cuerpo deja de gritar. Y hay también historias como la de Héctor, un hombre de 59 años que durante casi una década vivió atrapado entre el insomnio, el estrés laboral y un diagnóstico que lo condenaba a vivir medicado de por vida. Cada latido le recordaba que algo estaba fuera de control. Su mente le decía que era genético, que su familia siempre había sufrido del corazón, que lo suyo era cuestión de tiempo. Y empezó a anticipar la muerte en cada silencio nocturno, tanto que dejó de hacer planes y se convirtió en un espectador de su propia existencia. Se acostumbró a vivir a medias, a respirar corto, a caminar con miedo, hasta que un día su hija adolescente, sin saber nada, dejó una Biblia abierta sobre la mesa con una nota que decía: lee esto, papi, creo que es para ti. Y estaba abierto en el Salmo 147, 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
y por primera vez en años, Héctor no sintió vergüenza de llorar. Se sentó en la cocina y levantó una oración torpe. Dijo: si de verdad puedes sanar lo que nadie ve, haz algo conmigo. Y lo que ocurrió después no fue un milagro instantáneo de película, sino un proceso real, incómodo, profundo, donde Dios empezó a sacar el cansancio que se había vuelto identidad. Comenzó a despertarse más tranquilo. Dejó de esperar malas noticias en cada consulta y una noche, sin darse cuenta, durmió 8 horas seguidas, algo que no había ocurrido en más de 5 años. El médico le redujo la medicación porque su presión se estabilizó de una forma inesperada y aunque otros lo llaman remisión espontánea, él sabe que fue intervención divina, no porque Dios ignorara la medicina, sino porque la potenció desde la raíz. Porque cuando el Espíritu Santo entra en la habitación del alma, la angustia deja de dirigir el corazón. Estas historias no son cuentos para emocionar, son mapas para tu propio camino. Son señales que Dios deja para que entiendas que lo que te está pasando tiene respuesta. Que si otros que estaban tan hundidos como tú hoy respiran en paz, significa que lo que viene para ti no será repetición del pasado, sino cumplimiento de promesas. Porque el enemigo quiere que creas que lo tuyo no se puede, que tu familia está marcada, que tu cuerpo ya decidió, que tu alma ya está rota, pero Dios se especializa en resucitar lo que la ciencia no entiende, en restaurar lo que los diagnósticos no tocan, en devolverle al corazón un ritmo que no viene de las arterias, sino de la presencia. Y por eso estás escuchando esto, porque esta palabra no viene para informarte, sino para despertar tu espíritu, para decirte que el mismo Dios que visitó el baño de Mariana y la cocina de Héctor está listo para entrar en tu habitación, en tu pecho, en tu historia. Y lo único que necesita no es tu perfección ni tu fuerza, es tu rendición honesta, tu sí, aunque sea susurrado, tu decisión de no seguir anestesiando lo que Él quiere sanar. Y ahora que ya sabes que no eres un caso aparte, que hay otros que estuvieron donde tú estás y salieron acompañados por la mano del Altísimo, lo que sigue no es mirar atrás, sino dar el paso hacia la promesa que ya fue escrita antes de que tú nacieras. Porque no se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de recuperar lo que el miedo te robó. Se trata de aprender a habitar donde otros solo visitan, de caminar bajo la sombra donde otros solo pasan corriendo. Y lo que Dios tiene preparado no es un alivio pasajero, sino una restauración que te cambia la mirada, que te limpia la memoria, que te sella el corazón y que marca tu casa con una cobertura que no se explicará con palabras, sino con frutos. Porque así como hay testimonios que revelan la herida, también hay testimonios que anuncian la sanidad. Y el tuyo está en proceso de escribirse. Y ahora que has visto con tus propios ojos a través de estas historias que no estás caminando por un valle desconocido, ni estás atravesando un territorio donde Dios no haya entrado antes, escucha con atención porque aquí es donde la esperanza comienza a tomar forma real. No como una idea bonita, sino como una certeza que se siente en el alma incluso antes de manifestarse en el cuerpo. Porque aunque el enemigo ha querido convencerte de que lo que vives es permanente, de que debes aprender a convivir con el miedo, con el dolor, con el cansancio o con los diagnósticos que otros pronuncian sobre ti, la verdad que viene de lo alto rompe ese argumento de raíz y declara sobre tu vida que sí hay salida, sí hay sanidad, sí hay restauración, sí hay una cobertura espiritual que puede cambiar el rumbo de lo que parecía inevitable, porque Dios no es espectador lejano del sufrimiento humano. Él no observa desde la distancia esperando que te rompas para intervenir. Él se mueve en medio de las grietas, habla en los silencios que nadie escucha, toca el corazón cansado antes de que el cansancio se vuelva muerte interior. Y si hoy estás escuchando esta palabra, es porque el cielo ya decidió que no vas a terminar como empezaste, que lo que ha dolido no definirá tu final, que lo que te ha enfermado por dentro no tiene autoridad sobre lo que Dios quiere despertar en ti. Porque donde el enemigo siembra desgaste, Dios siembra fortaleza. Donde el miedo aprieta el pecho, el Espíritu Santo sopla aliento nuevo. Donde la tristeza apaga el alma, la promesa de vida eterna enciende una esperanza que no se apaga con malas noticias humanas. Hay algo que quiero que entiendas en lo profundo. Dios no solo puede cambiar tu condición, Él puede cambiar tu atmósfera. Puede revertir el ambiente interno que ha estado alimentando la opresión. Puede tocar lo que está detrás del síntoma. Puede cerrar la puerta que dejaste abierta sin saber.
puede sanar el recuerdo que enferma el presente, puede romper el ciclo que la gente llama herencia, puede poner su mano donde la medicina no llega y donde la psicología no alcanza, y no porque esas herramientas no sirvan, sino porque el espíritu humano no encuentra su verdadera salud, sino es en la presencia de su Creador. Y por eso la Escritura no se equivoca cuando dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, porque no hay dolencia que Él no incluya en esa promesa. No hay herida que quede fuera, no hay latido desordenado que no pueda volver a su ritmo bajo su sombra, no hay casa que no pueda volver a ser refugio si Él decide habitarla contigo. Y te lo digo sin rodeos, con firmeza y amor. Aunque no lo sientas aún, estás más cerca de tu restauración de lo que imaginas, porque Dios no trabaja desde la superficie hacia adentro. Él empieza desde lo invisible para transformar lo visible. Empieza desde la raíz que nadie ve para cambiar el fruto que todos notan. Empieza sanando lo que no aparece en los chequeos, pero sí pesa en el alma al despertar. Y cuando Él empieza esa obra, nada ni nadie puede impedir que se cumpla, porque la sangre de Cristo no se derramó para darte una vida resignada, sino una vida abundante. Y cuando Jesús dijo que venía para darte vida en abundancia, no describía una metáfora emocional, sino una realidad espiritual que toca cada dimensión de tu existencia, desde los pensamientos con los que te acuestas hasta los latidos con los que te despiertas, desde el silencio en el que lloras hasta el corazón que Él quiere devolver a su diseño original, un corazón sin cadenas, un corazón cubierto, un corazón firme, un corazón seguro. Por eso hoy no te estoy invitando a escuchar una predicación más ni a emocionarte por un momento. Te estoy preparando para una intervención divina que no termina cuando este video acaba, porque el proceso que Dios inicia no se detiene por horarios ni por plataformas. Se despliega en tu habitación, en tu mesa, en tu noche, en tu respiración. Y lo que quizá hoy sientas como una mínima chispa será un fuego imparable si decides responderle. Porque hay promesas que se activan con un sí tan pequeño que el mundo lo ignora, pero el cielo lo celebra. Y tú estás a un sí de distancia de esa cobertura, a un abrir de corazón de esa sanidad que no sabías cómo pedir, a un acto de rendición de ese milagro que ni siquiera sabías que estaba escrito para ti antes de nacer. Y aunque tus manos hayan temblado, tu fe se haya debilitado y tu alma haya gritado en silencio más veces de las que recuerdas, Dios no está impresionado por tu debilidad. Está listo para mostrarte su fuerza en medio de ella, porque su poder se perfecciona ahí, donde tú ya no puedes, donde tú te cansas, donde tú sientes que todo se detiene. Y es justo en ese punto donde su gloria empieza a escribir un testimonio nuevo. Y ese testimonio puede ser el tuyo. Así que no sueltes lo que estás sintiendo ahora, no apagues lo que comenzó a despertar adentro, porque lo que sigue será la llave para que conviertas esta promesa en experiencia real. Y no importa si hoy tu corazón late rápido por miedo o lento por tristeza, lo que importa es que hoy Dios lo está nombrando. Y cuando Él nombra algo es porque está por tocarlo. Y cuando Él toca algo es porque está por transformarlo. Y cuando Él transforma algo lo hace para siempre. Y si Él te está hablando ahora es porque no piensa dejarte como te encontró. Y si estás dispuesto a seguir, lo que viene será la guía concreta, el paso a paso espiritual para que esta palabra deje de ser escuchada y se convierta en vida dentro de ti. Y ahora que has sentido cómo la esperanza empieza a moverse dentro de ti, como un susurro que empuja desde adentro, es el momento de mostrarte con claridad que esta restauración no es una emoción pasajera ni una ilusión piadosa, sino un camino real que puedes comenzar hoy mismo si tomas en serio lo que el Espíritu te está marcando, porque no basta con decir, quiero cambiar, sino abres la puerta para que Dios entre a ordenar. Y ese orden comienza con acciones espirituales simples pero poderosas que desatan lo que estaba retenido, rompen lo que estaba amarrado y despiertan lo que parecía muerto. Y no te voy a dar una lista fría ni una receta vacía. Te voy a dar 3 pasos vivos que han abierto caminos para miles y que tú puedes poner en práctica sin importar cuánto sepas, cuánta fe sientas o cuántas veces hayas fallado. Porque la transformación espiritual no se mide por lo que tienes, sino por lo que estás dispuesto a entregar. El primer paso es hablar la palabra sobre tu propio corazón, no como quien recita algo aprendido, sino como quien proclama un decreto sobre su vida. Porque cuando Jesús dijo en Juan 10:10 que
El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. No lo dijo para que lo memorices, sino para que lo declares en medio de la presión, en medio del cansancio, en medio del temor, porque cuando pronuncias esa palabra con intención, le recuerdas al enemigo que no tiene derecho legal sobre tu cuerpo ni sobre tu alma. Le recuerdas a tu mente que tu historia no termina en derrota, y le recuerdas a tu espíritu que el propósito de Cristo sigue en pie, aunque tú te hayas sentido quebrado. Y esa declaración diaria empieza ya a abrir grietas en lo que te oprimía, porque la palabra pronunciada con fe no es sonido, es espada, es fuego, es vida, es muro. Y aunque al principio la digas con la voz temblorosa, el cielo no evalúa tu tono sino tu entrega. Y mientras más la declares, más autoridad tomará sobre lo que te ha querido destruir. El segundo paso es habitar en cobertura y no solo conocerla, porque hay una diferencia abismal entre leer el Salmo 91 como un poema bonito y convertirlo en tu refugio real, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que lo escucha una vez, no dice el que lo pone en un cuadro, dice el que habita, el que vive ahí, el que respira ahí, el que se mete debajo de esas alas como quien busca refugio antes de la tormenta. Y cuando empiezas a leer ese salmo no con prisa, sino como quien entra a una casa segura, cuando lo declaras en voz alta al despertar y antes de dormir, cuando lo escribes si hace falta, cuando lo oras como un escudo invisible, algo en el ambiente espiritual empieza a moverse, porque esa palabra activa presencia, activa protección, activa promesa, y no necesitas sentir algo extraordinario en el instante. Lo que estás haciendo es blindarte desde adentro. Y esa cobertura empieza a sanar lo que no sabías que estaba herido. Empieza a corregir lo que no sabías que estaba torcido. Empieza a asegurarte el alma para que el cuerpo deje de cargarse con lo que no le pertenece. Y el tercer paso es entregar la herida a Dios en lugar de ocultarla. Porque lo que callas te enferma y lo que entregas se sana. Y cuando Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no está describiendo algo lejano, está explicando cómo Dios entra hasta el punto exacto donde comenzó tu dolor, donde nació tu miedo, donde se instaló la tristeza, donde el trauma empezó a hablar por ti. Y cuando lo dejas entrar, cuando lloras delante de Él sin editar la angustia, cuando dices, Señor, no sé cómo sanar esto, pero no quiero cargarlo más, Él empieza a levantar lo que tú no puedes y a romper lo que tú no ves. Y esa entrega no es debilidad, es una declaración de guerra contra lo que te estaba consumiendo. Porque mientras el enemigo te quiere fuerte en apariencia, pero débil en el alma, Dios te quiere rendido en confianza para volverte fuerte de verdad. No desde el ego, sino desde la presencia. Y cuando entregas lo que duele, Dios toma autoridad donde antes gobernaba la opresión, y empiezas a sentir que el corazón respira distinto, que el alma deja de ahogarse, que la mente se aquieta, y ahí la restauración deja de ser promesa para convertirse en proceso. Si aplicas estos pasos, aunque sientas que apenas puedes con lo mínimo, aunque te cueste, aunque el enemigo te diga que no tiene sentido, estarás activando una dinámica espiritual que cambia atmósferas. Porque no hay vida que declare palabra, habite refugio y entregue herida que no termine en transformación. Y aunque el proceso no siempre se vea en un día, cada día que obedeces, abres un nuevo tramo del camino. Cada vez que declaras, cierras una puerta al ladrón. Cada vez que habitas en promesa, fortaleces tu cobertura. Cada vez que entregas una herida, debilitas una cadena antigua. Y con el tiempo mirarás atrás y dirás, Dios empezó aquel día lo que hoy me tiene vivo, lo que hoy me tiene firme, lo que hoy me hace respirar sin miedo. Y ese día no está lejos, está del otro lado de tu decisión. Y esa decisión empieza aquí, ahora, porque lo que viene a continuación es el momento donde todo esto se convierte en clamor, donde no escucharás solo con los oídos, sino con el espíritu, donde tus palabras se mezclarán con las mías para que la oración empiece a abrir la puerta que tanto has necesitado empujar. Y ahora que tu espíritu ha empezado a abrirse y tu corazón ha reconocido que no puede seguir cargando todo lo que lleva dentro,
Este es el momento en que no solo escuchas, sino que hablas conmigo, porque lo que vas a declarar ahora no son palabras bonitas ni frases ceremoniales. Es una oración viva, profunda, dirigida al Dios que te ha estado buscando mucho antes de que tú entendieras lo que necesitabas. Así que no importa dónde estés, si puedes, haz silencio por dentro, aunque afuera haya ruido. Inclina tu alma aunque tu cuerpo no pueda arrodillarse y permite que esta oración se convierta en el acto que rompe el ciclo, que abre el cielo sobre tu casa y que marca un antes y un después en tu vida. Repítela en voz alta si puedes, y si no, repítela por dentro como quien susurra auxilio, sabiendo que alguien lo escucha de verdad. Señor amado, Dios de misericordia y de poder, hoy vengo delante de ti sin máscaras, sin excusas y sin fuerzas propias. Traigo mi corazón herido, cansado, debilitado, con latidos que a veces se aceleran por miedo y otras veces se apagan por tristeza. Traigo esta carga que he llevado por tanto tiempo que ya no sé dónde empezó. Este peso en el pecho, esta opresión en mi mente, esta fatiga en mi alma. Y aunque muchas veces intenté ignorarlo, hoy decido entregártelo todo, porque ya entendí que lo que no rindo se pudre por dentro y lo que dejo en tus manos se transforma. Así que aquí están mis temores, mis diagnósticos, mi historia familiar, mis noches de insomnio, mis recuerdos que todavía me duelen. Aquí están mis pensamientos que me acusan, mis culpas escondidas, mis heridas antiguas y nuevas. Aquí está mi cuerpo que ha sentido los golpes del alma y mi alma que ha sentido los golpes del espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que renuncio a todo miedo que ha gobernado mi corazón. Renuncio a toda palabra de enfermedad que se haya levantado como sentencia sobre mi vida. Renuncio a la ansiedad que ha dictado mi respiración. Renuncio a todo diagnóstico que no esté alineado con tu voluntad. Renuncio a la idea de que debo aceptar como destino lo que tú puedes revertir como testimonio. Renuncio a vivir debajo de amenazas y elijo habitar bajo tus alas, porque tu palabra dice que con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Y aunque a veces no lo he sentido, hoy decido creerlo por encima de lo que veo. Hoy elijo confiar no desde la lógica, sino desde la fe que tú mismo despiertas en mí. Jesús, te pido que entres en cada espacio de mi alma que aún está sangrando por dentro. Toca lo que nadie más ha podido tocar. Sana lo que la medicina no puede ver. Ordena lo que mi mente no ha sabido explicar y limpia mi corazón de todo lo que ha contaminado mi espíritu. Que tu sangre preciosa cubra mis pensamientos, mis emociones, mi sistema nervioso, mi corazón físico y espiritual. Que cada arteria, cada latido, cada célula y cada recuerdo sean alineados a tu diseño perfecto. Que todo espíritu de enfermedad, opresión, temor, abandono o tristeza que haya querido habitar en mí sea expulsado en el nombre de Jesús. Que toda puerta abierta por ignorancia, dolor, pecado o herencia se cierre ahora bajo tu autoridad. Porque declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que toda lengua que se haya levantado en juicio contra mí, tú la condenarás. Porque ese es el derecho que me das como hijo tuyo. Espíritu Santo, respira sobre mí en este instante. Entra en mi habitación interior y enciende lo que estaba apagado. Fortalece lo que estaba débil. Despierta lo que estaba dormido. Rompe lo que estaba atando. Abraza lo que estaba quebrado y cúbreme con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mi corazón empiece a latir no al ritmo del miedo, sino al ritmo de tu presencia. Que mi mente deje de anticipar el mal y empiece a reconocer tu cuidado. Que mis noches sean visitadas por descanso y no por sobresalto. Que mi cuerpo responda a la voz de aquel que lo creó y no a la voz de aquello que lo ha desgastado. Que mis emociones sean levantadas por tu mano como se levanta a un herido en el campo de batalla. Que mi casa sea llena de tu gloria y no de preocupación. Que mi historia sea marcada desde hoy por un antes y un después de esta oración. Señor, declaro en fe que aunque todavía no vea el resultado completo, la obra ya comenzó, porque tú eres fiel para terminar lo que empiezas. Y así como levantaste a otros de la opresión, de la tristeza, del agotamiento y del temor, me levantarás a mí, no para que vuelva a vivir igual, sino para que camine en lo que has preparado. Y mientras eso sucede, decido habitar en tu palabra, declarar tus promesas,
refugiarme en tu presencia y creer que el Salmo 91 es mi cobertura, que Juan 10:10 es mi destino, que Hebreos 4:12 es tu bisturí santo obrando en mi interior, y que ninguna enfermedad, opresión o diagnóstico podrá detener lo que hoy has comenzado. Y si alguna duda intenta levantarse, si alguna mentira quiere susurrarme que nada cambiará, la reprendo en el nombre de Jesús y declaro que mi espíritu escucha primero la voz de mi Dios, que mi fe no se basa en emoción sino en verdad, que mi corazón no está condenado sino guardado, que mi alma no está abandonada sino visitada, y que mi cuerpo no es campo de batalla del enemigo sino templo del Espíritu Santo. Y lo que es templo se honra, se cuida, se restaura y se protege con celo del cielo. Así que desde ahora mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi casa quedan sellados bajo la sangre del Cordero, cubiertos por la sombra del Omnipotente y resguardados por la presencia del Dios que no abandona a los suyos. Gracias, Jesús, por escuchar lo que nunca supe decir, por tomar lo que yo no podía cargar y por iniciar algo que ni yo mismo imaginaba. Confío en ti aunque mis ojos no lo entiendan todo. Me rindo a ti aunque todavía tiemble por dentro. Y declaro que desde este instante empieza mi proceso de sanidad, de liberación y de restauración completa. En tu nombre poderoso. Amén. Y mientras esa oración sigue resonando en las paredes invisibles de tu alma, hay algo que no puedes dejar para después, porque lo que acabas de declarar no puede quedarse suspendido en el aire como un suspiro aislado. Tiene que sellarse con un acto que conecte tu espíritu con otros que están peleando sus propias batallas en silencio. Porque cuando uno solo clama, el cielo escucha. Pero cuando muchos se unen, el infierno tiembla. Y este no es un mensaje para consumirlo como quien ve un video más. Este es un altar digital donde tus palabras escritas también se convierten en ofrenda, testimonio y espada. Por eso necesito que no te quedes callado. No sigas con lo que sigue en tu día sin dejar tu huella espiritual, sin escribir al menos una palabra, porque callar después de una oración como esta es como encender una antorcha y esconderla debajo de la cama. Dios no te trajo hasta aquí para que escuches y desaparezcas. Te trajo para despertar algo que debe ser afirmado con valentía, aunque tiemble tu mano al escribirlo. Si esta palabra te atravesó, si algo dentro de ti se movió, si sentiste que esta oración te estaba nombrando, entonces escribe ahí abajo lo que tu espíritu esté listo para declarar. Puede ser un amén, puede ser yo recibo, puede ser esta oración es para mí, puede ser necesito sanidad, puede ser el nombre de alguien por quien estás intercediendo, puede ser una frase corta o una confesión profunda, pero escribe algo, porque cuando lo escribes, no solo estás dejando un comentario, estás activando públicamente tu fe, estás poniendo tu nombre en medio de una comunidad que no te juzga, sino que te acompaña. Estás diciendo, no camino solo. Estás invitando al cielo a testificar que tú abriste la puerta. Estás dejando constancia espiritual de que escuchaste y respondiste. Y aunque parezca pequeño, ese acto rompe el patrón de silencio que el enemigo ha usado para hacerte creer que nadie te ve ni te comprende. Y no escribas pensando en lo que otros dirán. Escribe sabiendo que cada palabra que dejes en los comentarios será leída en lo alto, será vista por quienes también necesitan saber que no están solos. Será parte de una cadena invisible de fe que cubre a los que están cansados. Y será un acto profético que Dios usará para moverte del espectador al participante. Porque en lo espiritual no hay neutralidad, o avanzas o retrocedes. Y escribir es avanzar, es tomar territorio, es declarar que tu vida sí importa, que tu corazón sí responde, que tu fe, aunque herida, sigue viva, y aunque no tengas fuerzas para orar en voz alta, escribir puede ser tu oración escrita, tu clamor silencioso, tu forma de decir, Dios, aquí estoy y no quiero volver atrás. Así que mientras este momento todavía arde, sin esperar otro día, sin darle espacio a la duda, ve y escribe, porque este no es un cierre emocional, es el acto que confirma en la tierra lo que el cielo ya empezó. Y cuando lo hagas, algo se romperá, algo se afirmará, algo se moverá. No porque el comentario tenga poder por sí mismo, sino porque tu obediencia tiene poder, porque tu determinación deja sin argumento al enemigo, porque tu palabra escrita se convierte en una marca que el Espíritu toma como punto de partida para lo que viene. Y lo que viene no termina aquí, porque todavía hay una palabra que va a encender lo que esta oración ha comenzado.
Una palabra que no es de consuelo suave, sino de desafío espiritual, de destino, de propósito. Y si todavía sigues escuchando, es porque el cielo no ha terminado de hablarte. Y ahora que tu espíritu ha reaccionado, que tu corazón sabe que algo empezó y que tus palabras ya quedaron escritas como acto de fe, necesito hablarte con la misma verdad con la que Jesús le hablaba a los que estaban a punto de ser transformados. Porque este no es el momento de retroceder ni de guardar lo que Dios despertó en lo secreto. Este es el instante donde se define si lo que recibiste será una emoción pasajera o el inicio de una temporada completamente distinta en tu vida. Porque hay personas que escuchan algo así y vuelven a lo mismo como si nada hubiera ocurrido. Pero hay otros, y tú puedes ser uno de ellos, que toman esto como un decreto, como una señal profética, como una fecha que marca un antes y un después en su historia. Y a esos es a los que Dios levanta, empodera y cubre de una forma sobrenatural, no porque sean perfectos, sino porque se atrevieron a creer incluso cuando todavía dolía. Así que escucha con el alma lo que voy a decirte. Desde hoy no puedes seguir viviendo como alguien expuesto espiritualmente, como alguien que camina con miedo esperando el próximo golpe, como alguien que asume que sus síntomas, sus diagnósticos, su desgaste emocional o su cansancio espiritual son parte de una condena inevitable, porque Dios no te trajo hasta aquí para informarte, sino para enlistarte, para levantarte en medio del dolor, para ponerte en una posición de guerra y de propósito, para enseñarte a vivir cubierto bajo sombra, para sacarte del modo sobrevivencia y llevarte al modo habitación, porque hay batallas que no se pelean desde el desespero, sino desde la identidad. Y hay victorias que no se heredan por emoción, sino por decisión espiritual. Y si Dios te está hablando, es porque te vio en esa condición y ya decidió que no vas a quedarte ahí. Te desafío con amor y con autoridad a que no vuelvas a acostarte sin orar como oraste hoy, a que no vuelvas a despertar sin declarar palabras sobre tu corazón, a que no permitas que el miedo marque tu respiración cuando es el Espíritu el que quiere marcar tu ritmo, a que no sigas luchando solo cuando Dios ya te mostró que hay una comunidad levantándose contigo, a que no sigas guardando lo que te enferma por dentro cuando puedes entregarlo antes de que se vuelva cadena, y a que no vuelvas a darle más espacio a las palabras de muerte que a las promesas de vida, porque si hasta hoy el enemigo tuvo libertad para tocarte, fue porque no sabías cómo cubrirte. Pero ahora sabes, ahora escuchaste, ahora oraste, ahora entendiste que hay armas espirituales que no has usado. Y si decides avanzar con determinación, verás cómo cosas que llevaban años resistiéndose empiezan a ceder, cómo síntomas que parecían inamovibles empiezan a disminuir, cómo miedos que parecían parte de tu identidad comienzan a romperse, y cómo tu corazón encontrará un ritmo que no viene de la ciencia ni del azar, sino de la sombra del Omnipotente. Y no te estoy hablando de sentirte valiente, te estoy hablando de caminar cubierto, de vivir consciente de la guerra que se libra, pero también de la autoridad que Dios pone sobre los que creen, de declarar con tu boca que no aceptas más el desgaste como estilo de vida, de dejar de normalizar el dolor invisible que te ha acompañado por años, de romper con el silencio espiritual que permitió la entrada del enemigo, de mirar tu pecho, tu alma, tu casa, tus noches y tus pensamientos y decir, hasta aquí. Porque Jesús no murió para que vivas derrotado en silencio, murió para darte vida abundante, para devolverte lo que el ladrón quiso robarte y para enseñarte a resistir desde la victoria, no desde el miedo. Así que hoy, con la autoridad de la palabra que has escuchado, con la cobertura de la oración que hicimos y con el poder del Espíritu que está presente aunque no lo veas, declaro sobre ti un desafío profético. No vuelvas a esconder lo que Dios te está sanando. No vuelvas a callar lo que tu alma gritó hoy. No vuelvas a retroceder al lugar donde el miedo reinaba. No vuelvas a aceptar como diagnóstico lo que Dios llamó proceso. No vuelvas a vivir como inquilino del temor cuando el cielo ya te dio casa en la sombra del Altísimo. No vuelvas a darle la última palabra al cansancio cuando la sanidad ya empezó a moverse. No vuelvas a pensar que estás solo cuando el cielo entero se movió para traerte hasta esta palabra. Camina distinto, respira distinto, ora distinto, mira tu cuerpo distinto, trata tu alma como territorio sagrado y cada vez que el enemigo intente susurrarte que nada cambió, respóndele con lo que declaraste, con lo que oraste y con lo que Dios dijo antes de que tú nacieras. Porque a partir de hoy,
Esta batalla no se libra en silencio ni en secreto, se libra desde la convicción de que has sido llamado a vivir y no a rendirte, a sanar desde la raíz y no a ocultar el síntoma, a habitar y no solo visitar, a proclamar y no solo escuchar. Y si decides tomar en serio este desafío espiritual, Dios no solo va a tocarte, va a usarte, va a levantarte como señal para otros que todavía creen que su final está marcado. Y lo que Él empieza, no lo deja a medias. Lo sostiene hasta que se convierte en testimonio vivo, porque el que te llamó hoy no te soltará mañana, y lo que faltaba por decir llegará en el último tramo que está por venir. Y ahora que tu espíritu fue confrontado, sanado y encendido, no cierres esta puerta como quien apaga una pantalla y sigue con su día, porque lo que Dios comenzó aquí no termina cuando tú dejas de escuchar. Continúa cuando decides permanecer conectado, cubierto y acompañado, porque hay procesos que no se viven en soledad, hay batallas que se ganan caminando con otros, hay sanidades que se afirman cuando sigues recibiendo palabra, y hay guerras espirituales que requieren estar bajo una voz que te recuerde quién eres cuando el enemigo intente confundirte otra vez. Si esta palabra tocó algo que nadie había tocado, si sentiste que este mensaje fue enviado directo a tu herida, si mientras escuchabas había algo en ti diciendo, esto es para mí, entonces no desaparezcas como quien estuvo de paso, quédate cerca, porque este canal no es entretenimiento, es un altar abierto donde Dios sigue hablando, sigue liberando, sigue sanando y sigue preparando a los que no se rinden. No pospongas lo que tu alma ya reconoció, no digas, volveré después, cuando el Espíritu te está diciendo, permanece. No dejes que el enemigo te robe este momento, haciéndote creer que ya fue suficiente con escuchar, porque lo que hoy empezó necesita continuidad, necesita alimento, necesita cobertura constante, necesita palabra fresca, necesita compañía espiritual. Por eso, si sabes en lo profundo que necesitas seguir aquí, suscríbete ahora mismo, pero hazlo no como un gesto técnico, sino como un acto espiritual, como quien dice, Señor, no me desconecto de lo que estás haciendo, como quien reconoce que este no fue un video más, fue una cita divina, una intervención directa, una señal que no puedes ignorar. Activa la campana para que no te pierdas lo que viene, porque este mensaje no fue el final, fue el inicio de algo que Dios seguirá revelando en las próximas palabras que vas a recibir aquí. Cada video que viene será un ladrillo más en tu restauración, una espada más para tu guerra, una respuesta más para lo que tu alma ha callado. Y si hoy el cielo abrió algo, no permitas que se cierre por ausencia, porque el enemigo no teme a quien escucha, teme a quien permanece. Así que antes de irte, suscríbete y quédate cerca, porque lo que viene no es para quien mira de lejos, es para quien se alinea con lo que Dios está activando. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. El cielo te trajo, el Espíritu te habló, y ahora es tu turno de decir, no me suelto. Escribe en los comentarios, yo me uno si vas a permanecer. Y suscríbete ahora mismo para caminar juntos lo que Dios está por desatar, porque esto apenas comienza.